Muchas gracias, Antonio, por la ponencia. Vuelvo a pedir disculpas a los ponentes por la premura. Llamo a la mesa al siguiente ponente, el profesor José María Hermoso Rivero. José María Hermoso Rivero es también miembro de la Cátedra Guzmán el Bueno, es historiador y es docente de secundaria en Sanlúcar de Barrameda. Y viene, no me extiendo en la presentación porque es comer tiempo de los ponentes, viene a presentarnos un trabajo titulado Mujeres en el entorno de Jerónimo Sánchez de Carranza, de Sanlúcar de Barrameda, la provincia de Honduras, 1560-1598. Con el profesor Hermoso Rivero tenemos también a uno de los más, utilicé antes la palabra pujante, volveré a utilizarla ahora, perdón, de los más pujantes investigadores desde y sobre Sanlúcar de Barrameda. Sus aportaciones en solitario o en compañía de otros colegas como Rafael Montaño García, también presente aquí, con quien acaba de publicar un libro sobre la guerra civil y la represión en Sanlúcar de Barrameda, que se ha convertido sin lugar a dudas en una obra de referencia, no solamente en la historiografía sanluqueña, te estoy dando tiempo, ¿sabes? No, sí, perdón, gracias. No solamente en la historiografía sanluqueña, sino en lo que atañe a la historiografía sobre la guerra civil. Digo que ha sido una obra de referencia cuya primera edición fue publicada por la Diputación Provincial de Cádiz y la segunda ha sido publicada por Peripecias Libros, y quien quiera de ustedes podrá verlos el domingo, en la Feria del Libro de Jerez de la Frontera, con esta obra sobre la guerra civil. Hoy, como digo, el argumento que nos trae el profesor Hermoso Rivero es distinto. Repito el título de su ponencia: Mujeres en el entorno de Jerónimo Sánchez de Carranza, de Sanlúcar de Barrameda, la provincia de Honduras, 1560-1598. Chema, muchas gracias. Muy buenas, muchas gracias, Y perdonadme, es que lo veo diferente en la pantalla como lo veo ahí, entonces estaba un poco ahí desvirtuado. Muchísimas gracias a todos por la asistencia, a la Fundación Puerta de América por contar un año más con este humilde profesor de secundaria, a, por supuesto, la Asociación Ager Venerensis, a la cual tengo mucha afinidad, a la Asociación Luis de Guila, a la asistencia del excelentísimo Ayuntamiento de mano del concejal, por supuesto a la Cátedra Guzmán el Bueno. Bien, y voy a ser muy breve, de hecho, fíjense, me voy a poner el cronómetro, para que Manolo no me llame la atención. Yo tengo el cronómetro de papel aquí. Vale. Voy a empezar siendo muy didáctico, que es quién es Jerónimo de Carranza, porque a algunos de ustedes a lo mejor este señor no le suena de nada, aunque a algunos de mis compañeros ya les suena de algo. Y además, para mí es un lujo, y lo tengo que decir, hablar de este tema delante de Lilian, porque doña Lilian me aguanta muchas veces en el archivo, ¿verdad?, cuando voy y estoy investigando sobre este tema. Bien, yo cuando estaba viendo la ponencia de mi compañero Antonio, al cual admiro tanto, yo me decía, bueno, yo voy a hablar de mujeres del entorno, pero es que yo no tengo retratos de mujeres, es que no hay. Yo voy a hablar de estas mujeres que vivieron en el entorno de este señor a través de los documentos. Bien, lo primero, muy didáctico, ¿quién es Jerónimo de Carranza? Estamos hablando de una de las grandes personalidades del siglo XVI en España. Escribe un libro que lo imprime en Sanlúcar, en la calle Escuela, en 1582, que se llama De la filosofía de las armas. Fíjense ustedes qué repercusión tiene este libro, que en el siglo XVI se acuñó la famosa frase de ser un Carranza. ¿Y qué era ser un Carranza? Ser un diestro con las armas. Fíjense si era tan importante que Miguel de Cervantes lo nombra en El Quijote y aparte le dedica hasta una serie de poemas, que lo tienen ustedes ahí. Bien. Carranza es conocido en todo el mundo. Yo cuando empecé a investigar este tema me sorprendía que en Sanlúcar Carranza prácticamente no lo conocía nadie. Sin embargo, fíjense lo que son las cosas. Un día hablando con mi padre, tenía el coche averiado y empiezo, papá, que tengo que llevar el coche al taller. Y dice, sí, hay un taller por el camino Carranza. Y yo me quedo con la cara tonto. Digo, papá, ¿el camino de dónde? Dice, el camino de Carranza, niño. Digo, o sea, yo llevaba 5 años investigando a Carranza y un día mi padre me dice el camino Carranza. Ahora explicaré lo que es el camino Carranza y cómo tiene todo sentido. Bien, es autor del famoso tratado de la filosofía de las armas, que se imprime en la calle Escuela, ahora veremos, que se llamó durante 200 años calle del Comendador Carranza, es decir, que es un señor que durante toda su existencia gozó de muchísima popularidad en la ciudad. Nace aproximadamente en Sevilla, sobre 1539, no está claro la fecha. Estudia leyes en Osuna y en la Universidad de Sevilla y pertenece al círculo de poetas de Cristóbal de Herrera. Hasta ahí, digamos, la información oficial. Ahora vamos a ver a la parte más interesante. Viene a Sanlúcar y lo acoge el 7º duque,
en su corte. Yo al principio siempre tenía la disyuntiva con otros investigadores si Carranza había venido como letrado, porque era un hombre de leyes, o había venido como maestro de armas, porque realmente él es famoso por la esgrima. Sin embargo, hace poco, en un documento de la Casa de Medina Sidonia, apareció una libranza al cual se le pagaba por ser maestros de armas. O sea, para mí es un documento, no lo he querido poner porque todavía no lo he publicado, es un documento de un valor incalculable, porque eso prueba a nivel internacional de que Carranza era maestro de armas y que se dedicaba a la esgrima. Y ahora vamos a la parte. Esta es la calle Escuela que les he dicho. ¿Bien? Y eso, ahí es donde estaba la casa del comendador Carranza, que fue también la iglesia, también hay que decirlo, la iglesia de los jesuitas también, y anteriormente la iglesia o la ermita de la Hermandad de la Veracruz, y por la cual Carranza, el otro día mirando el testamento, Antonio lo veía, era muy divertido, le pagaba un alquiler a la Hermandad de la Veracruz por esa casa. Bien, posee casa, posee esclavos. De hecho, apareció en el archivo Medina Sidonia, en el diocesano, donde están todas las partidas de bautismo de la parroquia de la O, apareció un esclavo en 1566, hijo de una esclava de Carranza, padre anónimo, por supuesto, del cual es el padrino y al cual le pone al niño Jerónimo. Yo todavía no he llegado, está bien, sí, pero todavía no tengo la cosa clara si era su hijo. Y en Sanlúcar conoce, que esta es la parte más bonita del tema, y estos días lo está preparando y la verdad que es emocionante, conoce a una sanluqueña que se llama Catalina Pérez de Aguilar, con la cual nunca se casa, pero sin embargo tiene entre 3 y 4 hijos. Y era su vecina. En los documentos, que son los protocolos de hidalguía, es muy divertido y muy bonito, porque estás escuchando a las mujeres que vivieron con Carranza, sus vecinas, que se las lleva de testigo, aclarando que sus hijos son sus hijos. Pero ahora viene lo más curioso. Él nunca se va a casar con esta mujer. ¿Por qué? Pues ahí yo tengo 2 teorías. Una, porque había una diferencia de clase. Él era hidalgo y además era un señor que siempre intentó medrar. Él siempre su objetivo era ser más, ser más. Y claro, no podía casarse con una mujer, que lo voy a decir, lo poquito que sabemos de Catalina Pérez de Aguilar, era huérfana y que vivía cerca de la casa de Carranza, es decir, al lado de la parroquia de la O, con sus tíos. No sabemos nada más. Según las crónicas de las vecinas, que a mí me encanta, el pródigo de Hidalguía, dice que él se empecinó en conquistarla. ¿Ven? Pero ahora viene lo curioso. Tienen el primer hijo, que se llama Gil de Carranza. Ahí, hablando con Antonio Morenollero, le he preguntado, ve Antonio, el que sabe tanto, digo, ¿por qué le puso Gil al niño? Y Antonio, que es una enciclopedia de la Casa de Medina Sidonia, me dice, Chema, dice, le puso Gil por el 7º duque. Yo me quedo con cara tonto. Digo, Antonio, ¿cómo que Gil? Dice, sí, porque el 7º duque nació el día de San Gil, de 1549. Yo me quedo así y lo veo todo claro. Pero ahora viene lo más curioso. Es el único Gil que aparece en los libros de bautismo de la parroquia de la O entre 1570 y 1580. Y lo más curioso es que es de padre desconocido. Pero ahora viene lo curioso, es de padre desconocido, pero la padrina, que el apadrinamiento era muy importante en el siglo XVI, uno de los regidores más importantes del ayuntamiento, que es Juan Boscán. Pero es de padre desconocido. Piensen ustedes que él no se puede casar con Catalina. ¿Por qué? Hay 2 motivos. 1, porque posiblemente hubiera una diferencia de estatus, y 2, simple y llanamente, porque Carranza, y además esto es típico de la época, no quería cerrar la puerta al sacerdocio. Cuando una persona no conseguía medrar, el matrimonio lo que hacía era prohibirle ser sacerdote, y el sacerdocio, es decir, la iglesia, era un camino para prosperar. Por eso posiblemente no se casara. Y usted dirá, Chema, esto es un poco enrevesado. Dice, no, piensen ustedes en Lope de Vega, que le dieron el premio a la natalidad en su época. Dejó chiquillo por todas partes y, sin embargo, jamás se casó. Porque casarse significaba cerrar la puerta al sacerdocio. ¿Qué sabemos? Es muy gracioso. Dicen las crónicas que de las vecinas, tengo los nombres, Catalina de Argomedo, dice, se hablaban tanto que les faltaban poco para ser marido y mujer. Y hay otra descripción preciosa en que dice que Carranza criaba a sus hijos en su casa y les daba, como era tan bonito, y les daba amores. Es decir, que los criaba como sus hijos y todo el mundo sabía que eran sus hijos. Pero fíjense, a efectos legales, ahí tenemos una partida de bautismo. Acude lo típico, Carranza padrinó un montón de niños. Yo las partidas de bautismo de la O son increíbles. Pero lo gracioso es que aparece él y Catalina, pero como no son marido y mujer, aparece Catalina, su vecina.
Fíjense qué cosa más curiosa. Bien, pero es curioso, Catalina es su vecina, pero él quiere reconocer a los niños, a Gil, a Jerónimo y otro que es Sancho, es que siempre ponen los mismos apellidos, ¿no? Porque se complican tanto la vida. Para los historiadores es un caos. Sancho Sánchez, bien, y en 1578 les requiere el título de hidalgo. Fíjense, son hijos naturales, pero él pide que sean hidalgos y manda el pleito a la Chancillería, y ahí vienen las declaraciones de estas dos señoras que hemos dicho que eran sus vecinas. ¿Bien? Y aquí tienen todo el pleito de Jerónimo y Carranza, y a la suya trataban y comunicaban y conversaban tanto que no les faltaba para marido y mujer. Muy divertido, nota de las declaraciones. Claro, ellas ponen, eran sus amigas, de que Catalina era una mujer honrada y que no había tenido trato con ningún hombre, y decía, me acuerdo de memoria, y que de manera sin tacha entregó su virginidad a Carranza. O sea, es muy bonito porque está escuchando hablar mujeres del siglo XVI. Bien, ¿qué ocurre? Jerónimo Carranza publica en 1582 su libro, que es el que le hace famoso, pero en 1584 marcha a Madrid con sus 3 hijos. Allí medra en la corte hasta que Felipe II le da el nombramiento de gobernador de Honduras. Aquí tienen el nombramiento. Voy muy rápido. Lo nombran gobernador de Honduras y parte de Sanlúcar en 1590. Pero hay un detalle curioso. Parte de Sanlúcar, pero se lleva a los 3 hijos, lo dice, solamente tengo 3 hijos. Sin embargo, una de las declaraciones de las vecinas dice, tiene 3 hijos y una niña llamada María, pero la niña jamás aparece en los documentos. Y en el testamento dice, solamente tengo 3 hijos, llamados Gil, Jerónimo y Sancho Sánchez, pero a la niña no la menciona. Y es curioso, le lega todos los bienes, empieza a repartir los bienes, al duque de Macedonia, que le había entregado parte de las tierras que iba desde San Francisco el Viejo hasta el monasterio de Barrameda. Dice Cere, era dueño de prácticamente toda la linde de aquí, de Bonanza. Por eso, el Camino Carranza, que todavía existe. No se lleva a Catalina. ¿Por qué? Pues no lo sabemos. Y sin embargo, se lleva a las 2 vecinas que declararon. Una de ellas, Catalina de Argomedo, con 55 años. Y que habían, como dijo una, habían estado al borde de la cama de los 4 partos de la mujer de Carranza. ¿Qué sabemos de Catalina Pérez de Aguilar? Prácticamente nada. Hasta en este momento desaparece. Y es muy triste la ingratitud de los hijos, por lo menos en la documentación no aparece, que jamás se menciona a Catalina. Bien. Carranza muere en la provincia de Honduras en 1608, después de una serie de problemas que tiene, enormes ataques piráticos y demás. Y cuando muere, sobre 1610, muere su hijo Gil, muere en lo que se llama el navío, el tornaviaje, ¿te acuerdas, Manolo? El navío que iba desde Acapulco a Filipinas, muere Gil de Carranza y dicta testamento. Cuando Catalina se entera de que su hijo ha muerto, ella a la casa de contratación de Sevilla le reclama todos los bienes y dice, yo soy Catalina Pérez de Aguilar. Dice, moza soltera, me acuerdo de la frase, moza soltera, y con la cual tuve a don Gil de Carranza, nacido en Sanlúcar de Barrameda, libremente. Sin embargo, de Catalina prácticamente no sabemos nada. Ella reclama a la casa de contratación y posiblemente le devolvieran parte de la herencia. Pero es muy curioso que en el propio testamento de Carranza jamás le dejará nada a la madre de sus hijos. ¿Por qué? No lo sabemos, pero algún día lo mismo lo sabemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Chema, por aunar un tan interesante contenido en tan poco tiempo. Muchas gracias. 11 minutos. Bueno, llamo a la mesa ahora al siguiente ponente de la tarde, mi amigo y colega Rafael Montaño García. Rafael Montaño García, también integrante de la Cátedra Guzmán el Bueno, investigador sanluqueño, que conocerán ustedes por su trabajo sobre la economía bodeguera, la economía vinatera de la comarca, no solamente de Sanlúcar de Barrameda, sino también del Marco de Jerez,
en los siglos XIX y XX. Él fundamentalmente centra su atención en la iconografía y en la estética de las etiquetas, de los afiches, de la propaganda, de la publicidad, es decir, el mundo de la imagen, del comercio del vino, pero no solamente lo hace desde el punto de vista estético, que ya sería una gran labor, sino que es capaz de penetrar en ese mundo que nos puede confundir entre los efluvios del vino y el color de las etiquetas, y nos podemos quedar ahí, y es capaz de penetrar para estudiar los entresijos económicos de una de las industrias y de las actividades más importantes de nuestra comarca y de nuestra historia, como es la industria bodeguera, la industria vitivinícola, la industria del vino, a fin de cuentas, de la manzanilla, ¿no? Como vino estrella. Se me va acabando el fuelle, ¿sabes? Yo tengo argumento para más, pero... Hoy viene a hablarnos de teatro y mujer en el Salón Variedades de Sanlúcar de Barrameda. Digo que Rafael Montaño viene a hablarnos hoy de teatro y mujer en el Salón Variedades de Sanlúcar de Barrameda, verano de 1914. Vamos a pasar de la Sanlúcar de los siglos XVI y XVII a la Sanlúcar de principios del siglo XX y vamos a, por tanto, dar un salto hasta el mundo contemporáneo. Rafa, muchas gracias. Bueno, gracias Manolo, muy buenas noches a todos, es un verdadero placer que estemos nuevamente aquí hablando de cultura. Yo me uno a mis compañeros esta noche en el agradecimiento a la Asociación del Libro, a la Cátedra Guzmán el Bueno, a Gerbeneriensis por acoger estas nuevas jornadas culturales, Ayuntamiento de Sanlúcar, Lilian, Casa Medina Sidonia y todos vosotros, familiares y amigos, muy buenas noches. Como dice mi amigo Manolo, vengo a hablar sobre un artículo que se llama, o le he puesto como título, Verano de 1914, Teatro y Mujer en el Salón Variedades de Sanlúcar de Barrameda. Bien, nos podemos poner en un espacio, contexto, tiempo, ¿no?, de esa Sanlúcar del primer decenio del siglo XX. Y se nos puede venir a la cabeza esas postales en blanco y negro, ¿no?, de Domenech, donde se ilustraba de manera gráfica cómo era la Sanlúcar esa Sanlúcar marinera, esa Sanlúcar obrera, luchadora, y esa Sanlúcar del turismo de principios del siglo XX, de los primeros años. Bien, Sanlúcar tenía en aquella época, y sigue teniendo hoy día, puntos de ocio muy referenciados, ¿verdad? Zonas recreativas muy establecidas, muy preestablecidas, y a principios de siglo pasaba igualmente. Nada nuevo de los veranos de atrás, ni nada nuevo para los veranos de ahora. No cambia, simplemente evoluciona el tiempo y la sociedad. Nos encontramos una Sanlúcar que recibe continuamente un turismo de carácter higienista, un turismo que viene buscando, quitarse los calores del estío, ¿no?, los calores de las ciudades de interior, que vienen buscando la gastronomía, vienen buscando, un referente de ocio, y vienen a Sanlúcar como vienen hoy día, sobre todo ese turismo de carácter higienista que fue muy populoso en Sevilla y que ya los médicos en el siglo XIX, pues, tanto recetaban, ¿no?, ir a Sanlúcar a tomar baños de mar, los baños calientes, a tomar las aguas ferruginosas, las aguas minerales, ¿no?, de los diversos, ¿no?, manantiales que existían en Sanlúcar por aquella época. Una estampa bucólica, el río Guadalquivir con sus vapores, el vapor Sanlúcar, el vapor Victoria, el Bajo de Guía, el San Telmo, ¿no?, que venía con ese turismo, ¿no?, que paraban en el muelle de Bonanza, y del muelle de Bonanza a la provincia de Cádiz, ¿no?, a los puertos de Santa María, el puerto de Cádiz. Bien, esa zona de ocio estaba muy preestablecida. Estaba establecida, por ejemplo, en la calzada de Reina Mercedes, la calzada actual, se encontraba muy establecida en la avenida de Bajo de Guía, y también en calles adyacentes, como la calle que iba en su momento hacia la estación del ferrocarril del Tren de la Costa, ¿verdad? Esa zona era una zona de ocio y una zona recreativa para los sanluqueños, para la gente de aquí, para la gente de allí, para todas las familias, ¿no? Nos encontramos para los más pequeños, ¿no?, cucañas, tío vivos, atracciones de todo tipo.
Nos encontramos también zonas, como hemos dicho antes, los baños calientes, los restaurantes, ¿no? Quien no recuerda o por lo menos ha leído alguna vez el famoso restaurante Miramar. Nos encontramos otras zonas, por ejemplo, como muchos kioscos, ¿no? Donde se servían cervezas, horchatas, una exquisita jarabería y licorería de la época. Había zonas recreativas, casinos, pero por supuesto, y lo más importante, es que existían teatros. La vida social, no solamente de Sanlúcar, sino de España y de cualquier ciudad de la época, el teatro era un referente, era un pilar del ocio, ¿no? De la zona recreativa de las familias. Y en Sanlúcar, por supuesto, ocurría lo mismo. En 1914, Sanlúcar tenía 4 teatros. Tenía el teatro principal, tenía el cine y teatro, bueno, era un teatro cinematógrafo que se denominaba Bidú, estaba el Cursal sanluqueño y existía un pequeño salón de variedades, un pequeño teatro que es el Salón de Variedades. Un salón que se conoce poco, se ha escrito algo, algunas notas, ¿no? En algunos libros, pero que se profundiza muy poco porque realmente fue un salón que tuvo muchísimo éxito, pero que no... bueno, que se perdió, que se diluyó en el tiempo, ¿no? Con lo cual intentamos sacar hoy a flote un poco cómo era ese Salón Variedades, ¿no? El Salón Variedades es un salón que se crea en 1911, su creador, y lo voy a leer porque el nombre es un poco raro, se llama Roy Dublicki, es un señor que era, bueno, en su momento estaba como titular de la compañía de ferrocarriles en Belgas, que estaba situada en Sanlúcar. Y contamos con un salón que está creado a la vieja usanza. Es un salón que viene a recrear los teatros de variedades del París del siglo XVIII. Teatros donde podíamos encontrar no solamente teatro, sino ópera, zarzuela, espectáculos circenses, encontramos performance, encontramos un café cantante de la época, rarezas, extrañezas de la sociedad. Ese formato, ese paquete, es lo que el señor Roy intenta traer a Sanlúcar con el Salón Variedades. Hay una ligera diferencia y es que en los años que hemos estudiado este salón no encontramos esa rareza ni ese espectáculo circense, pero sí encontramos muchísimo teatro, mucha ópera, mucha zarzuela y mucho café cantante. Pasa una cosa graciosa en Sanlúcar y es que no solamente en Sanlúcar, sino en las poblaciones colindantes, y es que el cine, bueno, la primera película en España se inaugura o se proyecta en 1896, con lo cual el cine, pueden ustedes imaginarse que tenía escasos 14, 10, 12, 13 años, había muy poco tiempo de bagaje para el cine, pero había calado profundamente en la sociedad española, con lo cual los teatros de la época empiezan a dejar a un lado lo que es el espectáculo de tablas, ¿no? El cante, el baile, la ópera, la zarzuela, lo dejan a un lado y empiezan a proyectar mucho cine. Eso hace que en 1914 parte de la población sanluqueña tenga un hartazgo a que van a un salón de variedades, van a un teatro y lo que ponen son películas, una detrás de otra, con lo cual hay un momento en que se cansan. Ese verano hay un cambio, hay un giro, ¿no? Hay un clic, porque hay un cronista de Sanlúcar que tiene de apodo Manolín, él firma como Manolín, evidentemente se llama Manuel, y escribe en el periódico sanluqueño La Voz de Sanlúcar. Era un periódico que salía cada 2 días, ¿no? En nuestra localidad. Y en las últimas páginas pues encontramos pues lo típico, ¿no? Todas las funciones que se podían ver en ese verano sanluqueño, en ese verano romántico, ese verano popular, costumbrista y pintoresco de aquella Sanlúcar de aquellos años, ¿no? Y él hacía mucha especial hincapié en el Salón Variedades porque realmente fue uno de los salones de teatro más importantes que tuvo Sanlúcar, sobre todo por la calidad de espectáculos que en ellos se ofrecía, ¿no? Y sobre todo por la importancia de actores y actrices, sobre todo actrices que llegaron a pisar estas tablas, las tablas de Sanlúcar en este Salón Variedades. Él escribe una crónica muy interesante, un artículo periodístico criticando que la gente se estaba hartando de ver películas, que se estaba perdiendo el noble arte de la función, de las tablas, del teatro, de la ópera, de la zarzuela. Además lo publica de la siguiente forma, dice, y en Sanlúcar, cine a pasto.
¿No es hora ya de que siquiera por 15 días podamos ver, aunque sea una modesta compañía? Porque esto de películas todos los días diario, como dicen algunos, harta ya. Este guante que lanza encima de la mesa es recogido por Mr. Roy Dubwicki, que se da cuenta que no puede alejarse del teatro y que la función de un salón de variedades, sobre todo sus pilares, es el teatro, la ópera y la zarzuela. Con lo cual, digamos que contrata a una de las más importantes compañías de ópera y zarzuela del momento, que es la compañía de los señores Morillo y Fuentes. Esa compañía estaba, los directores, no los directores, los dueños de la compañía, era el señor José Martínez, un actor cómico muy, muy reconocido en la España de aquella época, y el señor don Carlos Gil, que era un actor cómico. Y los dos directores de la compañía era el señor Enrique Morillo, que en este caso era estrella del Teatro del Duque de Sevilla, y el señor Fuentes. Todo esto contaban con el maestro concertador Isidoro Manuel Gómez, uno de los grandes concertadores del mundo del teatro y del espectáculo de aquella época. Bueno, pues tras contratar a esa compañía, el Salón Variedades cambia ese espectáculo de cine todos los días por teatro, ópera y zarzuela. La compañía arranca a principios de julio y empiezan a elaborar una programación tremendamente interesante, y en sus tablas empiezan a pasar pues lo más florido, lo más granado del teatro nacional de aquella época, grandes actores y grandes actrices, ¿no? Tuvo tantísimo éxito en su momento el Salón Variedades que incluso en agosto, ya con la campaña comenzada, tuvo que hacer una reforma, ¿no? Una reforma porque se le quedaba pequeño. Entonces se agrandó con 6 palcos más, uno de ellos fue destinado a la familia de los duques de Montpensier. Aquel teatro era un teatro que describía la prensa del momento y las crónicas del momento como un teatro coqueto, un teatro profusamente ornamentado, construido en madera y al aire libre. Era un teatro que se encontraba a comienzos de la calzada de la Reina Mercedes, ¿no? Y que tuvo una importancia, como digo, y una afluencia de público muy interesante. Las compañías, en este caso la compañía de Enrique Morillo y Fuentes, ganó muchísimo dinero ese año y estuvo pues nada más y nada menos que 39 días consecutivos trayendo grandes espectáculos a Sanlúcar. Y a partir del 8 de septiembre se cambia de compañía, entra una compañía de teatro que era de un famoso actor del momento, José Tallavid, un melillense, y con eso se cierra la campaña del verano, ¿no? Aquí podemos ver en estas primeras fotos esa calzada del momento, con aquellos kioscos, con aquellos teatros. Aquí podemos ver el restaurante Miramar. Aquí podemos ver las grandes actrices del momento. Tenemos que entender que hoy día los chavales, los jóvenes, coleccionan cromos de fútbol, ¿verdad? Y son sus estrellas. En aquella época las estrellas eran estas señoras y señoritas, eran señoras del mundo del teatro. Estas mujeres copaban las grandes portadas de las revistas literarias del momento, de las revistas del teatro del momento. Eran cabeza de cartel en los grandes teatros españoles y fuera de ellos, sobre todo en América. Y también, por supuesto, eran la cara visible de la publicidad, la iconografía publicística industrial de la época. Hoy día los chavales, como digo, coleccionan cromos de sus futbolistas, y antes los chavales y la gente ya no tan chaval, ya un poco más adulta, coleccionaban los cromos de estas grandes actrices, ¿no? Que bueno, se hacían postales de todo tipo, e incluso las grandes bodegas, destilerías de aguardientes anisados la utilizaban como imagen publicitaria, ¿no? En este caso podemos ver pues grandes actrices como en este caso Teresa Morillo y María Tellez, aquí caracterizadas en algunas postales. También nos encontramos, y perdóname, pero yo no veo muy bien, Isabel Belenguer y Teresa Bordás, actrices que llegaron a Sanlúcar por aquella época. Vale. Este estudio surge porque mi familia lo sabe, mis amigos también, los que me conocen. Yo soy un gran amante del papel antiguo, del coleccionismo.
con el que me nutro para hacer muchísimos de estos artículos, ¿no? Hace poco rescaté una colección de carteles de la época donde podíamos ver cómo era el Salón Variedades. Carteles que tengo precisamente aquí. Son carteles de pequeño formato, hay 6 unidades de colores diferentes, donde encontramos toda la variedad de las óperas y zarzuelas y teatros que se encontraban en Sanlúcar, con todos sus actores, sus actrices. Estos pequeños carteles que estaban impresos por la litografía y tipografía de Domenech en Sanlúcar, pues era el formato de publicidad esto, ¿no? Se encontraban en los casinos, en los cafés, se colocaban en las paredes, ¿no? Para que la gente pudiese ver lo que había de función. Aquí podemos ver algunas imágenes de esos carteles y podemos ver, por ejemplo, pues donde encontramos pues obras como La Agencia, La Alegría de la Huerta, Sangre Mora, Las Bribonas. Encontramos Flores del Campo, El Conde de Luxemburgo, que fue el día de su inauguración, El Patinillo, Los Camarones, Las Bribonas, El Sexo Débil, Día de Reyes, grandes obras que en su momento pues coparon las grandes salas de teatro en España y que Sanlúcar no fue menos. Estas grandes actrices fueron realmente una explosión de luz, de brillantez, de juventud de la Sanlúcar de aquella época y sobre todo para la gente, para el sector masculino, porque no solamente eran grandes actrices, sino también eran grandes cupletistas, grandes bailarines y sobre todo, digamos que ese carácter de ese teatro burlesco, de ese teatro de picardía, ¿no? De enseñar, de insinuación, y eso por supuesto para los hombres de aquella época era algo bastante interesante, con lo cual llenaban continuamente el teatro para ver a estas grandes actrices. En el artículo, ya para terminar, pues podéis encontrar lo que yo estoy explicando ahora mismo, pero podréis ver en cuadros diferenciados todas las obras de teatro, de ópera y de zarzuela, con el nombre de las mismas, los actores que las llevaron a cabo y alguna nota al natural de cómo fue la función aquella noche, que podéis encontrar en el artículo que próximamente será publicado. Bueno, por mi parte, muy buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias, Rafa Montaño, por, como dije en el caso de Chema, la concisión y la brevedad. Llamo a la mesa sin más demora al último ponente de la tarde-noche ya, don Juan Antonio Manzano Pérez, presidente de la Fundación Puerta de América. Antes, mientras él se acomoda, viene a hablarnos, diré, de un tema titulado Ni princesas ni brujas, oficios femeninos en la Baja Edad Media. Antes de que se me olvide, quiero trasladarles de parte de la asociación Ager Veneriensis que estamos todos invitados a una copa cuando terminemos las ponencias, con lo cual me dice Loli Rodríguez que no nos vayamos, que la asociación Ager Veneriensis va a tener con nosotros la cortesía de invitarnos a una copa. Lo que además aprovecho, dada la hora, para plantear que ya que nos vamos a quedar tanto ponentes como público, en lugar de hacer el coloquio, que sería extender mucho la sesión, quizá fuera de micrófono, todos aquellos de nosotros que queramos establecer un diálogo con alguno de los ponentes, aprovechemos ese momento de la copa en lugar de una mesa redonda formal con todo el mundo aquí. Como estáis asintiendo muchos, veo que hay consenso, así que creo que no hay que votarlo por aclamación. Gracias, Loli. Como decía, don Juan Antonio Manzano Pérez, presidente de la Fundación Puerta de América, que entre otras acciones culturales ha retomado estas jornadas in medio orbe desde el año pasado y esperemos que lo siga haciendo a futuro, y que tenemos el compromiso, lo digo aquí delante, a mí me gusta decir las cosas con, diría mi padre, el imperfecto presente, perdona Juan, el compromiso de publicación de los trabajos presentados a estas jornadas de este año, así como las ponencias que no han podido ser impartidas lo serán a futuro, pues tendremos, Dios mediante y gracias a la Fundación Puerta de América, el correspondiente volumen de actas, que será el cuarto de las jornadas in medio orbe. Como digo, y me callo para no quitarle más tiempo, el tema que nos trae se titula Ni princesas ni brujas, oficios femeninos en la Baja Edad Media. Muchas gracias, Juan.
Quita esto que vas a terminar. Bueno, buenas tardes a todos y voy a ser breve, evidentemente, porque si no nos van a dar las chantas. La idea de esta ponencia es, pegarnos un zarandeo a la imagen que tenemos normalmente en la mente sobre el papel de la mujer en ciertas partes de nuestra historia, ¿no? Hay una nota, un texto que se utilizó en la exposición No fueron solos, que hizo el Museo Naval de Madrid para poner en valor a las mujeres que acompañaron a los conquistadores que fueron a América, que dice lo siguiente: la mujer española del siglo XVI vivía supeditada a la tutela del varón y desprovista de toda relevancia intelectual. Su lugar era el hogar, donde ejercía de buena esposa y madre cristiana. Pero las españolas que emigraron a América escaparon a este rol femenino sobreponiéndose a un destino marcado. Arrancaron sus raíces para replantarlas en un mundo desconocido. Muy bonito, coincide creo que plenamente con esa imagen que tenemos de las mujeres en nuestra historia, pero yo personalmente lo veo erróneo, ¿vale? El mundo femenino en la Edad Media y en el Renacimiento, lo que solemos ver es grandes mujeres como Isabel de Castilla, como Catalina de Aragón, como la princesa de Éboli, o mujeres que iban al convento porque no tenían ninguna otra salida. Pero claro, la simple lógica ya nos indica que ese pensamiento es completamente erróneo. En la Edad Media, sobre todo aquí en España, tenemos una población muy escasa y evidentemente las mujeres tienen que participar, tienen que participar en el sostenimiento de las casas de familia. El hambre produce que fuera de esos estamentos, en lo que es la aristocracia y lo que es la Iglesia, las mujeres tengan que trabajar. Y normalmente, conocemos oficios más o menos que tenemos en mente como pescaderas, fruteras, verdureras, ¿no? En lo que sería hoy el comercio al por menor. Pero hay muchos oficios más que normalmente o no conocemos o no se les ha dado la importancia que le corresponde o directamente han sido velados. Como por ejemplo decía Carmen, muy acertadamente, tenemos el caso de la maestra Ende, una iluminadora de los comentarios al Beato de Líbana, que te faltó un detalle. En el colofón de esos comentarios aparecen, no recuerdo si son 6 o 7 ilustradores, y la maestra Ende aparece en primer lugar, lo que nos indica que además de participar en esa belleza de iluminación de ese libro, también tenía un cierto papel preponderante en la jerarquía de ese taller de iluminadores. Esos 8 siglos que duró la Reconquista hacen que la España era permanentemente despoblada. Según iban avanzando la frontera, se iban repoblando los nuevos asentamientos con gente que venía de arriba. Claro, cuando empezaba a crecer un poco la población, teníamos una nueva emigración que volvía a dejar los pueblos con muy escasa población. Hay un ejemplo, por ejemplo, que hemos conocido hace poco, que es el pueblo de Neila, allí en Burgos, que el principal sustento de la población eran los rebaños de ovejas. Claro, los pastores se iban, pues del orden de 5 o 6 meses, se llevaban sus rebaños a Extremadura, donde lo tenían para el pasto, y tardaban unos 5 o 6 meses en volver al pueblo. Pues cuando vas llegando al pueblo, te encuentras que ese valle, esas montañas que tiene allí tan magníficas, están convertidas en terrazas de cultivo. Y esas terrazas de cultivo las hacen las mujeres del pueblo, porque claro, 6 meses sin sustento, a los niños hay que darlo de comer, hay que ponerlos grandes, hace falta, para el poco ganado que queda en casa, hay que darle también su pasto. Pues son las mujeres de ese pueblo las que aterrazan las laderas de la montaña y la dedican a sembrar hortalizas y cereales, tanto para el mantenimiento propio como para el mantenimiento del ganado. Otra actividad también que es un poquito, que a mí personalmente me llamó mucho la atención con esta gente de Quintana,
es que en los hornos de pez, donde se cuece la madera para hacer la pez naval, ¿no?, extraer el alquitrán y convertirlo en la pez con la que se calafateaban los barcos, antes de introducir la madera, el horno hay que precalentarlo, como las piezas de hoy en día, ¿vale? Pero claro, se precalienta a unas temperaturas que rondan los 80 grados. Pues resulta que para empezar a apilar la madera, que hay que ponerla bien puestecita desde abajo para arriba, se utilizaban mujeres. Las mujeres eran las que iniciaban el relleno de los hornos de pez porque aguantaban mucho mejor la calor que los propios hombres. Entonces, fíjate, peguera, ¿no? Aparecen también dentro de la documentación de los gremios, como también decía Mari Carmen, me la has picado, lo siento, aparecen múltiples referencias a mujeres que, por fallecimiento del marido o por herencia paterna, seguían desarrollando su actividad y seguían perteneciendo al gremio, seguían constando en su nombre. Otro trabajo también que me llamó mucho la atención es la cuestión de las impresoras. En los siglos XVI y XVII se llegan a localizar hasta 70 empresas, 70 imprentas que están gestionadas directamente por mujeres. ¿Qué suponía, vamos a hacer una pequeña idea, qué suponía que una mujer fuera capaz de llevar una imprenta adelante? Suponía que, tenía que mandar a una serie de trabajadores, tenía que saber leer y escribir, evidentemente, tenía que conocer el manejo de los tipos móviles de imprenta y además tenía que tener los conocimientos de química suficientes como para poder elaborar las tintas. Las tintas no iban a una papelería a comprar los botes, sino que cada imprenta elaboraba las suyas, ¿no? Y por encima de todo eso hay otra cuestión que también llama mucho la atención, que es que para poder publicar un libro tenían que tener el permiso tanto de la corona como de la Inquisición. Pregunta lógica y normal. Si la mujer en ese momento ocupa el sótano social, ¿cómo puede ir a negociar un permiso una mujer a la corona? ¿O cómo puede ir a pedirlo a la Inquisición? Pues lo mismo, ese lugar en el sótano tampoco está tan bien puesto, ¿no? Y, que nos alargamos. Quiero comentarles que la última investigación que estamos realizando en la Fundación Puerta de América, hemos estado recopilando los libros de cuentas de la construcción de las grandes catedrales góticas españolas. De hecho, hemos estado con la de León, Segovia y Sevilla. ¿Y cuál es nuestra sorpresa? Cuando nos encontramos que hasta el 30% de la mano de obra de construcción de esas grandes maravillas que son las catedrales góticas es mano de obra femenina. Pero además, en todos los estamentos. Ahí aparecen mujeres acarreando, claro, en los libros de cuentas, los españoles siempre hemos la imagen que puso Carmen. Siempre se ha registrado, sobre todo en cosas del dinero, todo se ha registrado lo más fielmente posible. Aparecen mujeres que cobran un sueldo por acarrear ladrillos a los albañiles, pero también aparecen mujeres que hacen las labores de albañil. Aparecen mujeres que cobran su sueldo por ser carpinteras, canteras e incluso, que ya es lo que a mí me dejó alucinado, maestras de obra. Maestras de obra. Hombre, para ser maestras de obra, para acarrear ladrillo, entre comillas, vale cualquiera, pero para ser maestra de obra estamos hablando ya de una formación de algún tipo que la cualifica para eso, ¿no? Y, curiosamente, además, los sueldos en los niveles más bajos hay una diferencia bestial. O sea, a la hora de acarrear ladrillo, por lo que es el simple concepto de utilidad del trabajo, el hombre acarrea más ladrillos que la mujer por norma general, pues el hombre gana mucho más que la mujer. Pero según va subiendo en la especialización de esos oficios, esas diferencias se van reduciendo y llegan incluso a volverse. Entonces, como digo, en los puestos más bajos hay mucho diferencial, ya en puestos más normales, bueno, más altos, como un simple albañil, ya los sueldos son muy similares. En carpintería o en vidriera o en cantería los sueldos están igualados y hay dos maestras de obra
que ganan más dinero que los maestros de obra que están en esa misma construcción. Por lo tanto, es una línea de investigación que estamos abriendo, que yo espero que podamos profundizar en eso y cambiar la percepción que tenemos del papel de la mujer en esa historia que tenemos en común, y ampliaremos la información en el artículo que publicaremos con el libro de actas de esta jornada, Dios mediante. Buenas noches y muchas gracias. Bueno, sirva la intervención del presidente de la Fundación Puerta de América como colofón a las ponencias de las jornadas, y como decíamos hace un momento, la mesa redonda la vamos a hacer en vertical, aprovechando esta invitación que hacen las compañeras de la Asociación Ager Veneriensis a una copa de cierre de las jornadas. Solo me resta volver a agradeceros a todos los que estáis y todas las que estáis aquí vuestra presencia, porque sin vosotras, sin vosotros no sería posible el desarrollo de las jornadas. A las entidades e instituciones que nos han acompañado esta tarde, vuelvo a mencionar a la Fundación Casa Menia Sidonia y al Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, y si se me pasa alguien por alto, pues pido me disculpen, y a las entidades coorganizadoras y colaboradoras de estas cuartas jornadas y medio orbe, de nuevo la Fundación Puerta de América y la Asociación Ager Veneriensis, junto a la Asociación de Amigos del Libro y la Biblioteca Luis de Guilas, la Cátedra Guzmán el Bueno y la Diputación Provincial de Cádiz, la excelentísima Diputación, que las apoya también. Y quedáis todos los ponentes emplazados a que os dé la lata pidiéndoos el texto, ya pasadas las Navidades, pues vamos a ser clementes, para la publicación de las correspondientes actas. Muchísimas gracias y hasta las quintas jornadas y medio orbe, Dios mediante, el año que viene.